En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Me cuenta, señor presidente? Secretario, la cuenta, por favor. Gracias, presidente. Corresponde informar a la comisión respecto de los siguientes asuntos. En primer lugar, el presidente de la República ha retirado y ha hecho presente urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto de ley que consagra el derecho al olvido en materia financiera. También la sala dispuso que fuera conocido por esta comisión una moción de los honorables senadores señoras Carvajal y Órdenes y señor Saavedra, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de consumidores para asegurar la práctica comercial denominada liquidación. Y finalmente, excusas, en primer término, de la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara. No podrá asistir a la sesión de hoy por reuniones y diversas actividades impostergables y agendadas con anterioridad. En su representación acudirá el subsecretario señor Giorgio Bocardo. Y también respecto del ministro de Economía de no asistir presencialmente, pero sí vía Zoom, porque está citado al Comité de Ministros del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Muchas gracias, secretario. Bueno, vamos a, si les parece, vamos a invertir el orden de la tabla, aprovechando que está el ministro con nosotros y también está el gerente general de Huachipato, Jean-Paul Sauré. Así que bueno, le damos la bienvenida al ministro Nicolás Grau. También aprovechamos a saludar a su asesora legislativa, la señora Virginia Rivas, que nos acompaña. Y también saludamos al gerente general de Huachipato, don Jean-Paul Sauré. O Sauré, no sé cómo se dirá el apellido ahí, tendrá que él decir, ¿no? Bien, le damos la palabra a partir entonces con ellos y la segunda parte vamos a entonces a hablar con su secretario del Trabajo, don Giorgio Bocardo, a quien vamos a hablar en un segundo más. Ministro, ¿está por ahí? Ah, ¿no está conectado? Presidente, el Ah, ministro no se ha conectado todavía, está en este momento conectándose. Sí, perfecto. sí, lo esperan 3 minutos, va a estar conectado. ¿Sí? Ya. Como ustedes prefieran, le pueden dar la palabra. Ya, vamos a partir, si le parece, entonces, no sé si usted podrá, don Jean Paul, partir la reunión y contarnos cuál es la situación general que vive la CAP, Huachipato, los trabajadores y los impactos que esto está teniendo en en toda la gente. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien, Sí, cierto? sí, tiene la palabra. Ya, bueno, buenos días. Quería en primer lugar, y buenos días al ministro que se conectó recién. Quería en primer lugar agradecer nuevamente la invitación de exponer ante ustedes la situación y quería contarle algunas cosas. En primer lugar, que hasta el día 6 de agosto inclusive, todo el equipo de Huachipato, ejecutivos, todos los trabajadores, estábamos trabajando intensamente en sacar adelante la compañía. O sea, nosotros, dentro de nuestros planes operativos, no estaba el cierre y sí estaba la continuidad de la empresa y para eso todos nos desplegamos con mucho esfuerzo y sacrificio en tratar de sacarlo adelante. Lamentablemente el día 7 ya no se pudo más y debido a lo que son las regulaciones del mercado, no se puede hacer de otra manera. Nosotros teníamos ya solicitudes de comunicación de varios frentes, pero nosotros nos debemos ahí a lo que son las reglas del mercado y como CAP es una empresa que transa en bolsa, no podíamos hacer comunicaciones antes de informarle oficialmente a la CMF. Lo que sí hicimos fue, por un tema de respeto y dignidad a las personas, nos juntamos con los trabajadores algunos minutos antes de que esto saliera al público y les informamos en persona a todos, obviamente a través de las líneas gerenciales y ejecutivas, pero hicimos el esfuerzo de llegar rápidamente, con la mayor celeridad, a la mayor cantidad de trabajadores posibles antes de que saliera a la luz pública. Por lo mismo no pudimos tampoco hacer, y obviamente después de eso empezar a informar los grupos de interés, pero no podíamos hacerlo de otra manera por la reglamentación chilena. El compromiso de CAP siempre estuvo con Huachipato. Tenemos que recordar, y yo lo expuse ante ustedes en la última vez que los acompañé, que en el pasado hubo decisiones gigantescas de inversiones en la zona de la empresa. Luego el declive, el 2008, impulsado por la irrupción china en el mercado internacional del acero, obviamente las inversiones se estuvieron deteniendo un poco. Y desde entonces CAP soportó pérdidas millonarias que en un minuto
eran más pequeñas y que los últimos 2 años se exacerbaron por el dumping cada vez peor y cada vez más flujo de acero chino hacia el mercado. Pero desde entonces soportó las pérdidas y financió la operación de Huachipato. Un ejemplo de compromiso con los trabajadores de Huachipato, en que siempre se privilegió el diálogo con ellos y se cumplieron a cabalidad todas las obligaciones con ellos y con sus proveedores. Lamentablemente, como les decía, en los últimos 2 años la situación financiera se tornó cada vez más crítica y llega a un punto que es literalmente insostenible. Y debemos recordar nuevamente que CAP es una empresa que se transa como sociedad anónima en la bolsa, por lo tanto hay ciertas reglas de mercado y deber fiduciario con sus accionistas que deben respetarse y por más que la voluntad, digamos, está siempre, llega un punto en que no se puede continuar adelante con un negocio que genera pérdidas de este tamaño. Nosotros como Huachipato estamos convencidos de que el dumping chino existe y que va a continuar por un tiempo. Y creo que lo presentamos como antecedente en reuniones anteriores. Están todos los antecedentes de sobreproducción y caídas de precios en todos los mercados. Incluso durante la semana se anunció el cierre de AMSA, Altornos de México, una empresa también como Huachipato emblemática en los años 40, incluso más grande todavía que mismo Huachipato, unas 3, 4 veces más grande, y también tuvo que no soporta más, incluso con las tarifas allá antidumping que tienen, no soportó más la presión y tiene que bajar la cortina. Nosotros tuvimos que presentar el recurso antidumping porque teníamos la responsabilidad de agotar todos los mecanismos posibles para lograr la continuidad y salvar la empresa, para garantizar todas las fuentes laborales y la continuidad de un negocio emblemático en la zona y del cual largamente ya lo he manifestado en otras oportunidades. Nosotros sabíamos que existían riesgos de esto, del tema de mercado, de las reacciones, pero como bien les dije, tenemos que agotar las instancias, así que CAP siguió adelante y decidió lanzarse y apostar por Huachipato, incluso terminando las inversiones del alto horno que logramos hacer andar hace un mes atrás y el cual está funcionando muy bien y que lamentablemente con el dolor de todos los trabajadores involucrados vamos a tener que detener. El mercado no reaccionó por 2 razones, una consecuencia a la otra. Ya lo pusimos incluso en las últimas intervenciones mías, el tema de la institucionalidad y cómo opera. Ocurre un plazo demasiado extenso desde que uno presenta una medida antidumping para estudiarse, que debe ser hecha después de demostrar el daño a la empresa, hasta el minuto en que la comisión se manifiesta de manera favorable para poner medidas provisionales. En todo este tiempo que ocurrió, desde noviembre aproximadamente hasta marzo, nosotros ya detectamos que las empresas importadoras realizaron grandes envíos de bolas dentro del país, que están en stock, en inventario en el norte, y que hicieron imposible la transferencia de los precios ajustados por las tasas antidumping, que incluso la comisión, dicho sea de paso, detectó que eran mayores de las que habíamos pedido. O sea, en el estudio de la comisión se están detectando que el dumping en estos meses había aumentado respecto a lo que nosotros habíamos calculado. Así que se hizo toda esta importación de bolas y resultó imposible transferir el precio a nuestro cliente intermedio y a su vez sospechamos que él tampoco pudo hacerlo a los clientes usuarios finales debido a la existencia de inventarios a precios reducidos que estaban ahí, continuaban dampeando de alguna manera el mercado de la molienda. Hoy día, eso sí, la preocupación de Huachipato CAP es de las personas. Y este ha sido, como les decía, un compromiso de CAP en todos sus años en que ha estado presente aquí en la zona en Huachipato. Nosotros vamos a cumplir a cabalidad todos los convenios colectivos de los sindicatos vigentes, con todas sus compensaciones económicas, e incluso estamos en un proceso de negociación con ellos para realizar paquetes económicos adicionales a medida de compensación. Y no solamente es un tema de apoyo económico, sino que tenemos un plan de apoyo que también ha salido a los medios, que lo estamos llevando a cabo con empresas consultoras que ya han tenido experiencias reales en otros procesos de cierre. Y este plan de apoyo que se centra en contención para la acción, así le pusimos nosotros como título, el cual consta de todo un proceso de acompañamiento y reinserción laboral para los trabajadores, todo lo que es un proceso de certificación y capacitación
focalizado en trabajadores que tienen una alta especialización en temas que quizás son muy cirúrgicos y que no están en otras industrias. Todo un tema para el género femenino de ayuda también que estamos armando. Y, no sea, por último, no por menos, pero algo va a haber de oportunidades de movilidad dentro de las empresas del Grupo CAP, que obviamente no están en la zona del Biobío, así que esos trabajadores que sean movilizados tendrán que ser ubicados a otras áreas. Todo esto que les menciono va a contar con seguimiento permanente en la empresa, incluso después del cierre, de la suspensión de las operaciones. O sea, van a haber varios meses en que vamos a estar monitoreando el avance de los trabajadores en cómo les ha ido en su programa de plan de apoyo. Para no extenderme más, quiero agradecer el apoyo y compromiso de la comisión y todas las autoridades que estuvieron trabajando con nosotros. Yo creo que fue un ejemplo de trabajo bien coordinado y bien intencionado de todas las partes, empresas, autoridades, la misma comisión, la honorable comisión acá a la cual asisto. Así que es muy doloroso y lamentable que haya terminado mal, pero yo me quedo al menos con la buena experiencia de que fue un último gran intento por darle viabilidad a Huachipato y que lamentablemente y con mucho dolor les tengo que contar que no fue posible continuar. Gracias, Jean Paul. Ofrezco la palabra. No sé si alguno quiere preguntar. Si no, Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Bueno, es siempre lamentable, trágico, entender que por situaciones económicas, la única siderúrgica que tenemos en el país, que es una capacidad estratégica que todo país debe tener, está en esta condición. ¿Y por qué digo esto? Porque Chile tiene hierro, tiene todos los elementos necesarios, lo que nos falta es energía, probablemente más económica, para poder sacar adelante un producto y ojalá con sello verde. El acero verde es algo concreto y real, los valles de hidrógeno son una posibilidad. Entendiendo que la actual administración ha tomado esta decisión, me gustaría saber, señor presidente, si es factible conocer un poco más de los estados de resultados, del valor libro, de cuánto estamos hablando. O sea, ¿qué es esto en recursos económicos? Para entender después el problema general. Si estamos hablando de tener ciertas independencias, básicamente por las capacidades naturales que tiene el país. Al tener recursos mineros y al tener energía, las dos cosas, incluso con la minadora, permiten generar proyectos de mayor envergadura. Entendiendo que la actual administración ha hecho los esfuerzos necesarios, sí comprender económicamente de qué estamos hablando, incluso cuál es el valor de liquidación, si es que eso va a ser así, o sea, cómo está previsto que toda esta capacidad, especialmente de personas, que tienen quizá el valor más importante, puedan ser considerados, o sea, tener antecedente y data económica respecto a la situación actual. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Señor Sangüesa. Vamos a juntar todas las preguntas para que pueda responder. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación. Como decía el senador Pío, siempre es triste y doloroso el cierre de una empresa, independiente de su tamaño. Siempre es complejo este cierre. Dentro de lo que tiene programado la empresa, me imagino, y si nos pudiese contar, que hay una programación de este cierre que tiene que ver con la salida de los trabajadores, cómo se va a realizar ese proceso, que es lo que tiene contemplado la empresa. Y lo otro, si nos pudiese aclarar, porque se ha hablado mucho aquí del dumping que existió, pero cuando uno ve y lee un poco la historia, Huachipato viene perdiendo desde hace 10 años aproximadamente. Entonces, si hay otras causales también que llevan finalmente al cierre de la empresa. Senador Saavedra. No sé si va a haber una segunda vuelta, porque la verdad es que esta parte ya es parte de la historia conocida, está cerrado el capítulo, no hay nada más que hacer. Llorar sobre la leche derramada creo que no me interesa esa parte. Me interesa qué vamos a hacer después.
porque yo entiendo que la compañía y los trabajadores se van a poner de acuerdo respecto de pagarle los derechos que tienen que pagar. Hay un tema pendiente de una negociación colectiva que está postergada y yo creo que la CAP honorablemente deberá pagar lo que corresponde. Pero me interesa lo que vamos a hacer después, porque el costo social lo va a pagar la región. Sí. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Entonces, yo no sé si hay una segunda vuelta. Sí, hay una segunda vuelta porque viene el ministro. Todavía no ha hablado el ministro. Sí, prefiero entrar en esa parte. Sí, bueno, yo también quiero lamentar todo lo que ha pasado. Yo entiendo que acá hay no solamente 2.200 trabajadores, sino que además quizás decenas de miles. Así que yo quería hacer primero, si nos puede detallar, bueno, el senador Piu pregunta sobre las cifras generales, ¿no es cierto?, de las pérdidas contables, el proceso de cierre, luego pregunta, claro, ¿no es cierto?, el proceso de cierre, la pregunta el senador Sangüesa. Yo quiero saber también de los planes que tiene contemplada la empresa de capacitación, ¿no es cierto?, y cómo la empresa vas a ir más allá de la ley, digamos, que nos garantice que las compensaciones van a ir todas más allá de la ley, que entiendo que es lo que han declarado públicamente. Pero también quiero hacer un par de preguntas. Nosotros sabíamos que Molicop tenía un poder monopsónico. Me imagino que también sabíamos que las empresas, los usuarios finales iban a hacer un stock, una compra anticipada de todos los productos que podían obtener desde Molicop. Me refiero a los usuarios finales. Eso nunca estuvo dentro de la conversación que nosotros tuvimos. Quería saber también un poquito del proceso, porque a mí la verdad es que sí me importa, porque aquí se nos dijo que la industria del acero sí tenía futuro, ¿no es cierto?, y que esto sí se podía salvar. Y acá mucha gente apoyó la idea de las sobretasas en el entendido que iba a ser posible traspasar los precios. Pero nosotros sabíamos que había un poder monopsónico, entonces a mí la verdad es que me sorprende mucho qué fue lo que pasó o qué información no teníamos para efectos de no poder traspasar los precios. No sé si todo fue un sobrestock de la usuario final o si se podía traer acero desde Perú, no tengo idea. O sea, ¿qué es lo que pasó que no permitió seguir adelante para una industria que se nos dijo permanentemente que sí tenía futuro, si es que Chile tomaba esas medidas? Esas son las preguntas. Vamos a agregar una del senador Saavedra y le damos la palabra a don Jean Paul. Sí, también decir que Molicop no ha desistido de la aplicación de una sobretasa a las bolas de acero que ellos producen y van por eso en la Comisión de Antidistorsiones. Lo han dicho públicamente y entiendo que así harán la presentación. Don Jean Paul. Bueno, ahí voy a responderlas en orden, para no olvidarme de dejar mi torpeo acá. Los datos económicos están disponibles, los cierres en las memorias. Justo no los tengo aquí en la mano los números exactos, pero ya la pérdida del año pasado eran 300 millones de dólares, o sea, estamos hablando de cifras multimillonarias. Me comprometo a enviarles después un desglose con las tablas y todo con más datos para no empezar ahora a escudriñar para atrás las cifras, porque no las tengo en la mano a este minuto. Pero son cifras muy considerables. El primer trimestre solamente este año fueron casi 50 millones de pérdidas. Y al final del día, el tema del cierre, no me voy a saltar la pregunta, porque está asociada a esto mismo. O sea, hay un tema de los datos duros económicos de las pérdidas y aportes de sucesivos de capital que tuvo que hacerle capa a Huachipato. Vamos a conectarla con la pregunta 4 del senador Rojo Aguas. Y respecto a la segunda pregunta de la programación del cierre, efectivamente una empresa así de grande se apaga de un día para otro. Nosotros tenemos un proceso de cierre complejo en el cual estamos trabajando desde ahora. Nosotros, como les comenté en mi intervención, antes del día 7 estábamos focalizados en sacar esto adelante. Como ya habíamos tenido un proceso de suspensión en marzo, ya teníamos algo de antecedentes guardados en el cajón y que lamentablemente tuvimos que sacarlos de nuevo a la mesa. Así que no partimos de cero, pero tenemos la claridad de los inventarios que hay en planta, de los compromisos de contratos de venta que tenemos con los clientes. Y esto significa que las primeras unidades en detenerse son la producción del alto horno y la cería de colada, que es la parte simbólica fundamental de Huachipato, y que eso va a ocurrir el 16 de septiembre ante las fiestas patrias.
Hasta ese punto está lo que es la fabricación del acero semiterminado. Después la laminación de este acero va a tomar hasta aproximadamente el fin de septiembre, 30 de septiembre aproximadamente, para cumplir con los compromisos de venta. No nos vamos a quedar con stock remanente, sino que vamos a vender todo lo que vamos a producir. Y por último, el inventario de carbones que permite que la coquería opere hasta una fecha aproximada hoy día, porque depende de los ritmos de empuje, pero es aproximadamente el 20 de octubre. Fines de octubre estaría operando la planta de coque y ahí sí se terminaría lo que es la producción cirúrgica y sería esta suspensión indefinida de las operaciones de Huachipato. También dentro de la misma pregunta está lo que es el dumping y otras causas. Mira, la historia pasada uno puede leerla con más detención en lo que es la historia del acero. Y hasta el año 2005, China era un importador neto de acero. Hasta el 2005, China importaba acero en neto, exportaba, pero importaba más lo que exportaba. Y de ahí después hay todos los análisis ex post que se han hecho en los últimos años que muestran que China parte con un plan de industrialización muy fuerte, triplican la capacidad de producción de acero en muy pocos años. Cuando cae la crisis del 2008 financiera global, el mundo occidental en general suspendió sus proyectos de expansión siderúrgica, incluido Huachipato. Yo incluso participé de ese proyecto el año 2007-2008, que era duplicar la capacidad de Huachipato. El mundo occidental suspende todos sus proyectos. En cambio, China sigue adelante y ahí genera ya un despegue muy fuerte respecto al resto del mundo. Hoy día recordemos que más del 54% de la producción mundial de acero viene de China y se come a todo el resto del mundo solamente ellos, con una sobrecapacidad instalada que exceda las necesidades de Estados Unidos incluso. Por lo tanto, es un tema que, aparte del dumping específico de los productos, ha generado a partir del año 2009-2010 una caída significativa y permanente en los márgenes de explotación estándares del acero. Hay un indicador que seguimos nosotros, que es el margen estándar sobre la canasta, el cual se vio pulverizado a partir del año 2009-2010. Esto sí generó en CAP y en todas las empresas mineras del hierro ganancias debido a la demanda de mineral de hierro. Entonces CAP, por un lado, ganó plata con lo que es el mineral de hierro y que fue lo que pudo sostener la operación de Huachipato todos estos años. Pero por otra parte, los márgenes del acero se hicieron cada vez más estrechos. Incluso en la condición actual tenemos informes de la CRU, que es la consultora internacional de más renombre, que muestra que claramente hoy día el 95% de las empresas cirúrgicas del mundo, el margen bruto está negativo, o sea, están operando prácticamente todos a pérdida y los que están logrando sobrevivir son los que tienen o algún apoyo estatal significativo o algún tipo de medidas antidumping muy fuertes, como el caso de Europa, Estados Unidos, México, como les decía, AMSA, que cerró recién incluso en México, Argentina, que también ha suspendido operaciones, varias plantas en Brasil. Es una situación dramática en los últimos años. Entonces, independiente de la situación de dumping específico de los productos, lo que ha habido es una pulverización, por decirlo de manera coloquial, de los márgenes generales de lo que es la fabricación de acero. Entonces, es un tema que estos últimos años estuvo muy fuerte, pero que si uno mira hacia atrás, el año 21, con la pandemia, cuando se terminó la sobreoferta por un rato de acero chino, la cirúrgica en general fue como una especie de desierto florido. Cayó un poquito de agua y todas florecieron, y por un año incluso Huachipato y todo el mundo tuvo resultados azules sostenidos, hasta que China después, durante la pandemia, larga nuevamente lo que es la exportación de acero masiva y caen de nuevo los márgenes internacionales con un doble dumping en realidad. Lo que hace que el dumping de los productos es uno y la caída de los márgenes, la estrechez de los márgenes es otro. La siguiente pregunta es: ¿qué va a ocurrir después? Nosotros, esta suspensión indefinida que estamos declarando tiene dos pasos después de esto. Por un lado, está, y ya lo mencionaron ya algunos de los senadores, está el tema del acero verde para el futuro. Ese es un proyecto que CAP está estudiando y analizando. Lamentablemente, el plan original nuestro era operar Huachipato hasta empalmar con ese plan de desarrollo, pero la situación actual no es. Así que nosotros estamos suspendiendo indefinidamente y la idea es reconvertirnos en algún minuto en una acería verde, pero esto no quiero levantar, no quiero levantar ahí mucho interés. Esto va a tomar un par de años, no es algo inmediato. O sea, nos vemos la necesidad de suspender por ahora y volver después como una acería verde. Lo otro es que son las inversiones de CAP en la zona
respecto a Realloy se aclara con las tierras raras que nosotros como Huachipato al menos nos vemos tangencialmente involucrados por el desarrollo metalúrgico, que bastante experiencia tenemos. Y por último, pero no por menos, está la operación de nuestro puerto, terminal marítimo y logística, que ya tenemos en la zona con algunas empresas y que queremos obviamente potenciar. No es lo que los cirúrgicos de corazón quieren escuchar, pero es lo que está ocurriendo y lo pongo así con los datos reales. Respecto a Molycop, el proceso y el futuro, la relación con Molycop de cliente-proveedor, obviamente nosotros negociamos con ellos, es una relación siempre tirante en este tipo de negocios, pero tampoco podemos poner todas las instancias y acciones, no las podemos relevar públicamente. O sea, hay un tema de negociación con ellos, va y vienen los precios. Esto recuerden que tiene que darse a una condición de precio-mercado. O sea, al final del día, Huachipato va a tratar de venderle lo más caro posible a Molycop y Molycop va a tratar de pagar lo más barato posible. Eso es una realidad en cualquier tipo de industria o incluso en la economía doméstica. Así funciona la economía y al final los agentes tienen que ponerse de acuerdo en un precio de transacción en que es representación del real valor de mercado. Y como les decía, lamentablemente, y nosotros sabíamos que había un riesgo, pero nos sorprendió la cantidad de importación que hubo en los primeros meses. Nosotros no tenemos acceso a los datos de la aduana en línea, tenemos que verlos con un poco de retardo, así que una vez que ya estábamos metidos en el proceso y queríamos entender qué estaba pasando, nos encontramos con la gran sorpresa de las tremendas importaciones que se realizaron y que obviamente dificultan, no voy a hablar en nombre de Mólico, pero supongo que les dificulta a ellos pasar el precio a los mineros y a nosotros a su vez traspasar una mayor alza de precio agua abajo. Así que en ese sentido les quiero informar que nosotros con Mólico estábamos negociando y teníamos algún tipo de acuerdo para continuar adelante, lo que hace que lamentablemente no pudimos. Respecto al futuro de Mólico, eso no voy a responder por ellos, tienen que preguntárselo directamente a ellos. Y respecto al riesgo, entonces, lo que yo quiero dejar a vista y que ocurrió así como análisis de negocio, como caso, es que si uno deja pasar mucho tiempo entre que uno anuncia que va a hacer una medida antidumping hasta que las sobretasas ocurren, da espacio para que la distorsión de mercado se acentúe y se propague en el tiempo más allá de lo que uno espera. En otras economías hemos visto que hay casos en que las tasas antidumping se establecen al minuto en que el afectado propone, demuestra el daño, con la condición de que si no era real, después de la investigación se tiene que él hacer cargo de devolver lo que se recolectó. Entonces es otros mecanismos que hay en el resto del mundo, pero el que tenemos nosotros lamentablemente, dada la velocidad del comercio mundial actual, es muy difícil en un par de meses lograr bloquear, digamos, e incidir en el mercado. El mercado, yo escucho a algunos que dicen que es injusto, que es cruel, y yo al final del día siempre digo que el mercado es, sin adjetivos, así funciona. Muchas gracias, don Jean Paul. Le vamos a dar la palabra al ministro. Ministro, hace un tiempo atrás usted nos dijo que el acero tenía futuro. Y que íbamos a poder saltar todas estas complicaciones. Para eso se tomaron muchísimas decisiones, muchas decisiones que fueron apoyadas por una gran cantidad de gente. Entonces, a nosotros la pregunta hoy día es, bueno, ¿qué hacemos ahora para aliviarle la carga a los trabajadores directos e indirectos? Y también, ¿qué se hace para apoyar a la región? Ya lo hemos escuchado en muchas entrevistas, pero queríamos conversar más en profundidad con usted también de la situación y el futuro, cómo lo ve. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer una exposición, presidente, de ojalá unos 10 minutos de distintos temas que me parece importante resaltar. Y por supuesto voy a abordar su pregunta. Bueno, por supuesto, esta es una situación muy, muy lamentable. Yo ya he hecho extensas declaraciones respecto a esto, pero me gustaría hacer un breve resumen de, a mi juicio, cómo llegamos a esta situación. Lo primero que me parece muy importante señalar acá es que, por supuesto, el escenario mundial del acero es desafiante, complejo,
siempre todas las personas que estuvimos involucrados en esto sabíamos que era una situación difícil, pero acá quien tenía la mejor información, como sucede en cualquier economía de mercado, respecto a cuáles eran las reales posibilidades de desarrollar una estrategia exitosa, era la empresa. Y fue la empresa la que planteó, esto es conocimiento público, que primero planteó que existía dumping, argumentó aquello, presentó antecedentes, y luego señaló que en la medida que se corrigiera este dumping a través de la sobretasa, ellos podrían continuar. Ese fue por lo tanto, acá no es que el gobierno, más bien la institucionalidad chilena, siguiera una estrategia de forma antojadiza o hiciera un buen o mal cálculo, sino que básicamente se respondió a la solicitud de la empresa de forma satisfactoria. Y creo que aquí es bien importante señalar que el país, esta misma comisión, los sindicatos, todo el mundo del Biobío, sus autoridades locales, en fin, todas hicieron un esfuerzo muy, muy relevante para responder a esa solicitud de la empresa, y fue la empresa la que finalmente no actuó de acuerdo a lo que había sido su compromiso. Yo no digo que todas las cosas que plantea Jean-Paul no sean correctas, estoy diciendo simplemente que hubo un cierto compromiso y no se actuó en esa línea. La institucionalidad nuestra, que se apega a los tratados de libre comercio, que se apega a nuestra participación en la Organización Mundial de Comercio, es una institucionalidad que, por supuesto, uno puede mejorar. Hay méritos en quienes han señalado que hay espacio para mejorar esa institucionalidad, y por supuesto hay que sacar aprendizaje de lo que haya ocurrido, pero todos los elementos, y aquí me remito a una pregunta que hacía usted, presidente, todos los elementos de la institucionalidad eran conocidos. Por lo tanto, uno lo que se debiera preguntar acá, que es la pregunta que usted hace, presidente, es ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que sucedió entre el compromiso de que con esas sobretasas podrían continuar, el conocimiento pleno respecto a cómo funcionaba la institucionalidad, qué es lo nuevo que ocurrió? Y yo le puedo decir mi perspectiva en esto, que por supuesto es solo una parte digamos, es una opinión a partir de los hechos que yo observé. Son las empresas, en última instancia, las que pueden tener todo el detalle de esto, y creo además que con el tiempo se va a ir sabiendo cada vez más de esto, y se va a ir aclarando qué fue lo que realmente sucedió. Por lo tanto, yo puedo dar una opinión informada a partir de los hechos que observé, pero en última instancia es una opinión, porque esto ya es más la parte especulativa. Una de las cosas claves que hay que entender acá es que Huachipato le vende parte importante de su acero a la minería, pero lo hace a través de otra empresa, lo hace a través de Mólico. Mólico es la que produce las bolas de acero, Huachipato produce las barras de acero, que son el insumo de aquellas barras. Es por eso, por lo demás, que se pedían dos tasas, una tasa de bolas que hacía más competitivo a Mólico respecto a la importación, y una tasa en barras que le daba más poder de mercado, o más bien más poder en la negociación que tenía Huachipato con Mólico. Por eso se solicitaban esas dos tasas. Mólico y Huachipato llevan mucho tiempo, décadas, haciendo negocios, por lo tanto han hecho acuerdos en distintos contextos, en fin. A mi juicio, lo que sucedió acá, presidente, es que cuando se generan las condiciones favorables a partir de las sobretasas, que por supuesto se podían demorar algún tiempo, no cuánto se demoraba a precio, porque hay gente que ya tiene contratos vigentes, siempre se sabe que estas sobretasas toman un tiempo en operar, pero tenía que negociarse cuánto de esas mejores condiciones en la venta del bien final, de las bolas, se trasladaban, ¿no es cierto?, a el bien intermedio, que son las barras. Y eso exigía una negociación que no tenía una diferencia cualitativa respecto a las negociaciones anteriores, porque lo habían hecho esto muchas veces, pero tenían que hacer una nueva negociación. Esto es bien importante, además, presidente, entender cómo funciona esto, porque a partir de algo que yo he planteado, de la importancia de que estas dos empresas llegaran a acuerdo, algunos han señalado que yo estoy llamando a no respetar las leyes de libre comercio acá, de competencia más bien, lo que es un error conceptual, porque estas son una empresa que le vende a otra, por lo tanto, por supuesto que se tienen que poner de acuerdo. Hay colusión cuando dos empresas que venden el mismo producto
reemplazan la competencia poniéndose de acuerdo, no cuando dos empresas que una le venda a otra en un contrato a largo plazo. Es una digresión, pero que me parece importante resaltar en esta Comisión de Economía. Y entonces lo que ocurrió, a mi juicio, es que las dos empresas, en distintos momentos, que a mí no me toca, por supuesto, dar todos los detalles, pero en distintos momentos tuvieron comportamiento en la negociación, yo diría, de extrema dureza, ¿ya? Y negociaron muy duro para lo que podía ser la necesidad de establecer una confianza entre dos empresas que se tienen que relacionar en el largo plazo. Y esto llegó a un nivel, ¿ya?, de tal distancia entre las dos empresas que no solo tenían un problema de acordar un precio, sino que llegó un momento en que Huachipato incluso no tenía que vender, ¿ya?, porque Molycop, dada esa falta de acuerdo, había incluso tenido la posibilidad de alternativa, ¿ya?, que por supuesto demoraban un tiempo. Esto no es como ir a buscar acero inmediatamente de un proveedor, pero tuvieron esa posibilidad dado la distancia que se fue estableciendo. Entonces, lo nuevo acá, presidente, a mi juicio, fue la incapacidad de las empresas de llegar a un acuerdo razonable para ambas partes, que aprovechara estas condiciones que generan la sobretasa, más allá de que es pertinente señalar que puede ser que esas condiciones que generan la sobretasa estuvieran por debajo de lo que esperaban las empresas. Yo no tengo elementos para señalar aquello, que es parte de lo que decía Jean Paul, eso puede ser. Todo esto, insisto, también era conocido. Y claro, uno diría, mire, ¿qué importa? O sea, ¿qué tengo yo como ministro de Economía que meterme en la dificultad de dos empresas de ponerse de acuerdo? Bueno, es que estas no son dos empresas cualquiera, son empresas que han pedido, las dos, un tremendo esfuerzo al país. Son dos empresas que han dicho que el acero era especial, cuestión que yo comparto, y que era estratégico, y por lo tanto tenían una responsabilidad social distinta en esta negociación. Esto no era cualquier negociación, sino que era una negociación después de un esfuerzo gigante del país. Y eso es lo que a mí en lo personal me genera molestia, lo he dicho en otros lugares, y más allá de lo que me genera a mí, por supuesto que genera un gran problema en la región, y estoy seguro además que la gente de Huachipato, incluyendo sus ejecutivos, así lo sienten, porque a mí me consta que los ejecutivos de Huachipato están muy comprometidos con el futuro de la siderurgia a nivel regional. Un segundo punto que me gustaría señalar muy rápidamente es pasar al qué hacer, que me parece, por supuesto, fundamental. A ver, lo primero que yo diría es que es muy difícil la continuidad de Huachipato bajo cualquier modalidad si CAP no quiere continuar. Creo que es bien importante por qué ocurre esto. A propósito de una pregunta que hacía el senador Piuk por su intermedio, presidente, aquí no hay ninguna empresa que esté quebrando. Acá lo que sucede es que hay una empresa en particular, Huachipato, que es parte de un holding, que efectivamente en su operación tiene flujos negativos. Por lo tanto, la empresa decide no continuar esa operación por las pérdidas que le está generando. Pero esa empresa tiene un terreno, tiene activos, esos terrenos tienen un valor, un costo de oportunidad. Entonces, a pesar de que ellos quieran cerrar la empresa, no es como que pueda llegar un otro, sea cual sea su naturaleza jurídica, y le vayan a pasar Huachipato gratis para que pueda llevar a cabo esa producción, porque ese terreno tiene un costo de oportunidad. Tiene un valor tremendo, de hecho, probablemente. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema es que tenemos muy poco plazo. O sea, Jean Paul lo decía muy bien, el cierre, Huachipato, una vez que apaga el horno, la coquería, por lo que nos ha dicho siempre los equipos más técnicos, es que la planta incluso se deforma, y no es como llegar y prenderla nuevamente. Y eso ocurre en, qué sé yo, un mes y medio. Entonces, la verdad es que hay muy poco plazo para hacer cualquier cosa. Distinto, por supuesto, hubiese sido si CAP nos planteara, mira, nosotros le pedimos algo al país, por distintas razones no podemos cumplir, queremos buscar una estrategia en común, queremos trabajar en conjunto una salida. Y entonces hubiéramos tenido plazo para diseñar aquello, para conversar, para ver una estrategia en común, que podría haber resultado como podría no haber resultado. Pero no estamos en esa situación, además de que en el caso del sector público ni siquiera está habilitado legalmente para participar, entonces habría que tener una discusión en el Parlamento. Entonces,
digamos, con mucha frustración, quiero ser bien transparente en mi estado de ánimo respecto a esto, con mucha frustración creo que es muy difícil darle continuidad operacional a Huachipato frente a esta estrategia que legítimamente, por supuesto, ha seguido CAP, más allá de que yo no la comparte y creo que, como he dicho en otros lugares, le ha fallado al país, de acuerdo a lo que se planteó. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, yo ayer fui a la región del Biobío y voy a seguir yendo, porque por supuesto las empresas podrán tomar las decisiones que tomen, pero yo soy ministro de Economía del gobierno y tengo que hacerme cargo de la situación que nos toque, ¿eh? Y estar con la gente. Ayer estuve con los sindicatos, estuve también con autoridades locales, con el gobernador regional, que por supuesto tiene un rol muy relevante en esto. También tuve reuniones con académicos, estudiando distintas alternativas, en fin, ¿eh? Y nosotros como gobierno vamos a la brevedad, es decir, no en un mes, sino que en menos de un mes, presentar un plan que tenga distintas dimensiones que permitan justamente fortalecer la industria regional, ¿ya? Déjenme decir algunas cosas muy generales, presidente, para terminar. A ver, lo primero es que en la eventualidad que CAP decida continuar con este cierre, yo lo he manifestado públicamente y lo voy a repetir. Creo que CAP tiene aquí una responsabilidad muy importante y nosotros hacemos un llamado a que la salida de los trabajadores sea en acuerdos que sean excepcionales y que vayan más allá de lo legal, más allá de lo que exige la ley, ¿eh? Hay mucha gente acá que tiene sus hijos, por ejemplo, tienen beneficio en el pago de los estudios universitarios. O sea, esto tiene un impacto muy masivo en distintos sectores y nosotros esperamos que CAP responda a aquello porque, insisto, no es una empresa que esté quebrando, es una empresa que tiene activos, que tiene espalda y por lo tanto puede hacer un esfuerzo más allá de la ley. Creemos también, y esto yo he conversado mucho con la empresa, con Jean-Paul también nos ha tocado compartir, he conversado con CAP en particular durante estos meses mucho, ¿eh? Pero no he conversado largo con ellos desde el anuncio el miércoles, ¿eh? Yo tuve unos avisos unos minutos antes, que Jean-Paul tiene razón, la decisión final es una cuestión que hay ciertas restricciones, digamos, legales en cómo tiene que ser comunicada, ¿eh? Pero desde allí no he tenido una conversación con la empresa. Pero yo creo que una pregunta muy importante que uno se debiera hacer, o sea, es claro, nosotros, el gobierno, tiene que estar, tenemos que trabajar y tenemos que, con los actores, tenemos que construir una salida productiva, que no es solo capacitar a la gente, aquí muchas veces uno se confunde. Cuando desaparece una fuente de empleo grande y de esta sofisticación productiva, el desafío principal no es capacitar a las personas, el desafío principal es generar otros puestos de empleo de esa naturaleza. Y después uno capacita a las personas para hacer esa transición hacia esos nuevos puestos de empleo. Y eso es lo que nosotros justamente vamos a presentar como gobierno, ¿eh? Un plan que tenga como centro la capacidad de generar nuevamente esos empleos de calidad y darle un fortalecimiento a la industria. Por suerte, nosotros llevamos meses trabajando en un acuerdo con empresarios, con sindicatos, con universidades y con el gobierno regional para hacer un plan de fortalecimiento de la industria del Biobío, que lo teníamos pensado con Huachipato andando. Como Huachipato no va a estar andando, vamos a tener que hacer un plan mucho más fuerte, más robusto y darle más, digamos, acelerar esto y darle más fuerza. Entonces nos pilla bien organizados y bien preparados para enfrentar esta difícil situación, que por supuesto es muy difícil. Pero terminaría señalando que yo creo que hay una pregunta acá importante para CAP y es cómo se ven ellos en la región, si ellos quieren ser parte o no de la solución. Ellos tienen que cerrar con sus trabajadores, el llamado por supuesto a que ese cierre sea lo más positivo posible, en fin, pero la pregunta es cómo se ve, cuál es la visión de CAP respecto al futuro del Biobío. Ellos tienen un tremendo terreno, ¿qué van a hacer con ese terreno? ¿Están disponibles, por ejemplo, a tener una conversación respecto a ser parte de un plan de recuperación productiva donde ellos puedan poner a disposición sus capacidades, sus terrenos, por supuesto haciendo negocios, o sea, haciendo lo que los empresarios, uno de sus roles relevantes que hacen en la sociedad, pero siendo un aporte y siendo parte de la solución, teniendo un compromiso con la solución productiva, me refiero. Eso es una pregunta que yo, por supuesto, se lo voy a hacer a la empresa cuando pueda conversar con ellos con más
con más calma, pero es una pregunta bien relevante por su ubicación estratégica. Yo creo que hay una oportunidad, siempre ha existido una oportunidad en el Biobío. Ahora que se concrete esa oportunidad es más difícil, partimos en una situación más compleja con el cierre de Huachipato, pero no imposible. Mi compromiso y el compromiso de nuestro gobierno es trabajar en esto seriamente. Por suerte llevamos harto avanzado. Y termino señalando la pregunta que hacía el presidente, que por supuesto es una pregunta muy importante respecto al futuro del acero. La opinión que yo manifesté en su minuto no es solo mi opinión. Hay una presentación que me hizo, por ejemplo, a mí McKinsey, esto ya el 2022, donde decía que la consultora McKinsey, que Chile tenía las condiciones más favorables del mundo para acero verde. Y por distintas razones, por lo que tiene de hierro, y por principalmente su capacidad de generar energía verde a bajo costo. Lo que nosotros vamos a hacer como gobierno es que vamos a trabajar también en un plan distinto al anterior, para efectos de presentarle al país una estrategia que permita recuperar nuestra producción de acero. Y lo vamos a presentar seriamente en su minuto y yo creo que va a ser convincente para el resto del país que es una estrategia viable, y eso va a ser consistente con el planteamiento que hiciera en esta comisión y que también hiciera de forma pública en otras ocasiones. Pero hay una tarea distinta, de corto, mediano plazo, que es el fortalecimiento de la capacidad productiva del Biobío, y a eso es lo que yo estoy abocado en estos días y que me tuvo ayer en la región del Biobío. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra, senador Saavedra. Gracias. Gracias, presidente. Mire, no quise hablar en el primer tramo de esto, en donde la empresa tiene que simplemente cumplir su parte, y para eso además está la institucionalidad pública que haga cumplir todo lo que está establecido. Hay contratos de por medio, y si tiene la bondad para poder entender que no es solamente la crisis económica que viven los empresarios dueños de la CAP que están perdiendo recursos, aunque Invercap al día después de anunciado el cierre de las empresas ganó 15.000 millones de pesos, producto del 6,6% que subieron las acciones de la CAP. Vi Invercap, no vi las otras, así que por lo tanto aquí así es la frialdad del mercado. O sea, es inhumano, aunque no le guste al gerente de Huachipato. Es inhumano porque van a quedar 20.000 personas sin pega, pues, bueno. Y Talcahuano es muy complicado, y la región, y es el costo social. Entonces, como nosotros los políticos tenemos que preocuparnos de la otra parte, porque no estamos en el mercado, entonces tenemos que buscar la fórmula de cómo pensar para adelante en conjunto esto de producir acero. Otra generación, por allá por los 35, 36, cuando fundaron la Corfo, tomaron una decisión como país ministro. Y creo que este es el tiempo, a usted le asiste y al presidente Boric y a todos nosotros, de tomar una nueva decisión. Lo que voy a decir es lo siguiente: creo que se cierra una etapa de una forma de hacer las cosas, de sustitución de las importaciones, del libre mercado, porque esta empresa nace por sustituir las importaciones. O sea, producimos acero nosotros, no lo importamos. Y después viene dictadura de por medio, se dice, hoy se privatiza, capitalismo popular, y por lo tanto apertura de los mercados, y no tenemos cómo competir porque no tenemos los mecanismos para cuidar lo que tenemos. Y de hecho, la desestructuración productiva de la región del Biobío es espantosa. Los que somos de allá, sabemos, y los invito a recorrer Tomé, los invito a recorrer Penco, los invito a recorrer Chiguayante, los invito a recorrer ahora mismo Talcahuano, toda la zona norte de Concepción, donde estaban instaladas las pequeñas y medianas empresas, las productoras de cuero y calzado y otras, todo cerrado, todo quebrado. Entonces la desestructuración productiva de la región del Biobío viene hace rato. Entonces esto cierra un capítulo, una forma de hacer las cosas, y claro, pero nos plantea un desafío. ¿Abrimos otro? Y si abrimos otro, la respuesta es sí, entonces emprendemos un camino respecto de todas las fortalezas que tenemos. Porque cuando se tomó la decisión de instalar la acería allí, en San Vicente, es porque teníamos un puerto, porque teníamos agua, porque teníamos carbón como energía. Bueno, hoy día tenemos poco más de agua, o poco menos, seguimos teniendo el puerto y se está produciendo mucha energía limpia por los proyectos que han habido. Y existe, como tenemos inteligencia en la región, los proyectos para la producción de hidrógeno verde están ahí.
La Universidad de Concepción los tiene, y de hecho cuando fuimos como comisión así lo plantearon, la Católica también. La Católica es más osada, quiere tener tecnología propia. O sea, aprovechar la inteligencia de lo que tenemos en la región. Entonces, ministro y queridos colegas, yo creo que llegó la hora de plantearnos un plan de reindustrialización con un sello verde, con sello socioecológico, para producir acero verde. Pero para eso necesitamos un gran consenso político, porque alguien tiene que impulsarlo. Y quiero traer a colación aquí el ejemplo de otros países. Cuando la General Motors, ícono norteamericano, se vio muy agobiada, prácticamente quebrada por los efectos del avasallamiento imperialista de los chinos. Bueno, gustarle esto a alguien, pero son imperialistas los chinos, tal cual. Y no han dejado de serlo. ¿Ya? Y tomó la decisión el Estado norteamericano. Le puso plata y salvó a la General Motors. Después, en el tiempo, evidentemente, tú puedes vender las cosas. ¿Sí? Hay una época en donde tú tienes que rescatar lo que tú tienes por instrumentos productivos y desarrollo, por lo tanto, sociocultural de territorios, y después verás cómo sigue funcionando el mercado. Pero tenemos que tomar una decisión política. La Constitución política vigente, en su artículo 19, numeral 21, permite que tengamos un acuerdo para la creación de una empresa, por ejemplo, de carácter mixta, para producir el acero. Verde, no otro, para que vamos a un nicho distinto de lo que produzcamos, no solo sea para poner el cobre, sino para hacer piezas de automóviles, por ejemplo. Y no lo estamos pensando, pero va a ver que van a seguir habiendo automóviles. Sí van a seguir habiendo automóviles. ¿Va a necesitar acero para hacer automóviles? Sí va a necesitar acero. Entonces, yo creo que el camino está. Yo sé que es un tiempo que demora, estimado ministro, no es fácil, pero creo que debiéramos tomar y hacer esta discusión en el Parlamento. Se requiere de una ley para esto, para que haya una empresa público-privada respecto de cómo explotamos el acero, cómo producimos el acero, porque vamos a seguir teniendo hierro. El hierro no se cerró. Vamos a seguir haciéndolo más fácil y vamos a seguir vendiendo ahora el hierro a los chinos para que en sus fundiciones sigan produciendo acero. Entonces vamos a traer el acero de China para poder sacar el cobre. Ahí vamos a tener otro problema. Es un insumo que nos va a costar un poquito más caro y por tanto los márgenes de utilidad del cobre van a ser menores. Entonces, así funciona esta cosa hoy día. Pero también preparémonos entonces, la Lufthansa se me quedó también, los alemanes también la rescataron. Y así hay un suma y sigue en esto. La NEL, que nos tiene agobiados, es una empresa público-privada de los italianos, y así otras más. Entonces, ¿por qué no lo podríamos hacer en la región del Biobío o en Chile, tener una empresa de carácter público-privada, respaldada por un consenso político de todo? Y para eso sí tenemos que, por lo tanto, desarrollar todo un proceso de discusión y de acuerdo para avanzar, reitero, en este proceso y en este objetivo. Está más allá, reitero, de los pareceres políticos, ideológicos de todos nosotros, pero hoy día el país requiere de esto. Creo que hay un fuerte cimbronazo en todas nuestras ideologías porque se ha producido este cierre de algo que era impensado. Pero estaba ahí, estaba siempre en ciernes. Y por tanto, este cierre de CAP o de Huachipato Talcahuano nos debe llevar a tomar una decisión, a mi entender, de nosotros, las actuales generaciones, mirando para adelante. Ya fue la historia. Para adelante tenemos que construir una nueva historia. Entonces, por eso planteo este plan de reindustrialización, con sello verde, con un consenso político que permita una empresa de carácter mixta. Yo sé que para eso tiene que haber un proyecto de ley y por eso hablo del consenso, para poder llevar a cabo esta tarea. Y respecto de lo que hay, mire, no tengamos tantas esperanzas en el proyecto Tierras Raras. Yo sé que la CAP compró un 20% de ese proyecto y tiene un director, un quinto del proyecto. Pero va a ser para explotar esas tierras que están ahí, sobre todo en la comuna de Penco, y que no tiene consenso social. Tiene gran oposición social. Eso no es fácil de llevar a la cabo. Y yo la pregunta que hago es, fíjese que San Vicente sigue siendo puerto. Y está todo ahí en la bahía de San Vicente, el desarrollo portuario, no solo del muelle de Cap, que es un muelle antiguo.
Entonces, pero tienen una cantidad de terrenos impresionantes que están desocupados. Y al frente de esos terrenos está todo un desarrollo privado de frigoríficos, que también es interesante. Hay muchos millones de dólares puestos allí, en donde se saca principalmente todo lo que son los alimentos que produce el agro de Biobío, más los salmones que llegan del sur. La pregunta es, esta es una vieja aspiración de los tiempos que Jaime Toá era intendente, incluso quedaron hechos en la ruta interportuaria Las Orejas para la conexión a la plataforma logística. Ahí están, los que pasen por ahí o van camino al aeropuerto se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, hoy día podría ser más fácil instalar un centro de acopio y despacho de carga, plataforma logística, en esos territorios o esos terrenos que tiene la CAP, y que por lo tanto pudiéramos desarrollar allí un proyecto bastante interesante y que es más fácil de llevar a cabo, producto de que usted tiene que tener un terreno plano, tiene que tener el pavimento, tiene que tener por tanto la logística, que son aspectos digitales, y el manejo de la carga y la oferta. Puede ser un proyecto que podría desarrollar o incorporarlo dentro de este plan de reindustrialización, que a la espera de hacer este otro esfuerzo mayor para seguir produciendo acero verde en Chile. Ofrezco la palabra, si no... Presidente. ¿Me permite hablar? Porque no sé cuánto tiempo vamos a tener. Déjeme... Hago uso de la palabra y se la damos a usted, ¿le parece, ministro? Ministro, ¿sabe lo que me pasa cuando lo escucho? Que usted culpa a las empresas de lo que ocurrió como si el gobierno y la política no tuvieran ninguna responsabilidad. Los mercados efectivamente tienen presiones, uno los puede analizar, sabe cuáles son perfectamente las motivaciones que hay detrás de una organización con fines de lucro. Y por eso es que a mí la verdad es que me hace falta, yo entiendo que usted quiera traspasar la responsabilidad para que no sea el culpable del gobierno, yo lo entiendo, pero acá tiene que haber también un mea culpa. Acá no se generaron para un mercado que usted dice que tiene futuro, una industria que dice que tiene futuro, que puede tener o no tenerlo, yo no sé, resulta que no se generaron las condiciones para que esa industria pueda mantenerse. Y las condiciones no son solamente la sobretasa, pero dado que usted nos decía que tenía el acero futuro, se tomaron una gran cantidad de decisiones. Y no solamente la sobretasa, también, por ejemplo, se tensaron muchísimo las relaciones con China. Bueno, será justo, no lo sé, pero el punto acá, ministro, es que acá no se generaron las condiciones para que una industria tan importante como esta pueda seguir adelante. Entonces a mí me llama mucho la atención que usted culpe a organizaciones con fines de lucro de lo que ha pasado y no haya ningún mea culpa de qué es lo que no hicimos. Nosotros hemos perdido, no sé, 6 o 7 meses, 8 meses, no sé cuándo fue cuando ocurrió esto, tiempo que quizás pudimos haber ganado, o quizás usted me lo puede explicar, quizás se hicieron cosas para efectos de hacer una transición mejor para los trabajadores, planes no tengo idea, pero acá tiene que haber también un mea culpa, porque a mí por lo menos, a mí me pasa, ministro, que sus explicaciones son como echarle la culpa al empedrado. Acá, obvio que tienen culpa las empresas, pero obligar a las empresas a llegar a un acuerdo es completamente irracional de parte de la política y en particular de parte del gobierno. Entonces, lo que a mí me gustaría preguntarle, ministro, es ¿cuál es el mea culpa del gobierno en el manejo de esto? ¿Cuál es el mea culpa de la institucionalidad? También, ¿qué culpa tiene la política? Pero echarle toda la culpa, especialmente cuando usted nos pidió colaboración en muchas cosas y le pidió a la institucionalidad, todo el gobierno actuó en base a las acciones y el resultado es que la empresa quiebra exactamente igual. Vamos a tener los 2.200 trabajadores sin trabajo, obviamente despedidos, o la mayoría de ellos, y 20.000 indirectos. Entonces yo le quiero hacer una pregunta bien seria, ministro. Más allá de culpar porque le convenga o no políticamente a las empresas, ¿cuál es la responsabilidad que tuvimos nosotros, la política, y cuál es la responsabilidad que tuvo el gobierno? ¿Cuál es el mea culpa para que esto no ocurra o no vuelva a ocurrir con otra industria? Porque si solamente le echamos la culpa al empedrado, francamente es difícil avanzar. Yo por lo menos, especialmente después de haber hablado con usted muchas veces, que el acero tiene futuro, que hay que hacerlo, tensionamos absolutamente todo, y el resultado ¿cuál es? Simplemente perdimos tiempo.
Así que yo, ministro, le pido también que hagamos un pequeño mea culpa de la política y en particular de cuáles fueron si es que tiene futuro, como usted sigue diciéndolo, y puede estar bien, lo dijo Mackenzie, no tengo idea de quién lo dijo, si tiene futuro en acero, bueno, entonces, ¿cuáles fueron las condiciones que nosotros debimos haber generado desde la política para que esto ocurra, que aprendamos esa lección y que cualquier cosa que hagamos en el futuro con la región del Biobío se generen las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir y pueda volver a florecer una industria, quizás no esta o cualquier otra, pero que no termine pasando lo que pasó? Tiene la palabra, ministro. Gracias, presidente. Comento su pregunta y después me voy a comentar también lo que presentaba el senador Saavedra por su intermedio, presidente. Les pido sí después poder retirarme porque estoy un poco atrasado a otra reunión que de hecho es por estos mismos temas. A ver, lo primero es que usted, presidente, tiene razón que uno como Estado, ¿no? Como gobierno, no le puede exigir a ciertas empresas ponerse de acuerdo. Tampoco le puede exigir hacer, digamos, actos que vayan en contra de su beneficio o digamos, o de su interés propio. Está bien, eso. Lo que pasa es que acá lo que sucedió, y que creo que es importante insistir, es que las condiciones que se generaron a través de nuestra institucionalidad fueron las condiciones que exactamente pidieron las empresas. Eso no hay que olvidarlo. Se hizo en base a evidencia técnica, la empresa también hizo su parte porque entregaron efectivamente, hicieron solicitudes bien fundamentadas, todo ocurrió, digamos, en los tiempos, para bien o para mal, que tiene nuestra institucionalidad, respetando las distintas etapas, pero acá no sucedió que nosotros hiciéramos un cálculo como gobierno y hiciéramos una presentación a la Comisión Antidistorsiones en base a una información parcial, sino que fue la misma empresa la que señaló que bajo esas condiciones podía continuar. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió, como he hecho, a mi juicio, como he hecho en la exposición, principalmente porque fueron incapaces de construir una relación de confianza y de largo plazo con su par. Y eso responsabilidad es mutua, de ambas partes. Hay una discusión más profunda de cómo llegamos a todo esto, que estaba en parte en la presentación de Jean Paul. 10 años de una situación compleja, de algo que se veía venir dada la irrupción de otros países en el mercado internacional, y tal vez debimos haber tomado decisiones hace mucho tiempo de una naturaleza distinta para fortalecer la competitividad de nuestro sector. Eso puede ser, y es una discusión importante, interesante, pero creo que en el corto plazo a mí me compete resaltar, digamos, o discutir las cosas que no han tocado durante nuestro gobierno. Ahora, usted tiene razón, o sea, no comparto todo lo que dice, pero hay una parte que sí comparto, y es que efectivamente aquí se hizo un esfuerzo grande. Nosotros como gobierno, a través de la institucionalidad, siempre muy respetuoso de aquello, pero tuvimos una tesis, tuvimos una forma de aproximarnos al problema, y esa forma de aproximarse al problema, finalmente el resultado no es el que esperábamos. Y entonces, claro, algunos pueden pensar, tal vez no se debió haber tratado esto. Yo ahí pienso distinto. Yo pienso que cuando uno está en una disyuntiva de esta naturaleza y hay tanto en juego, uno, en el marco de la institucionalidad y en el marco de nuestra legalidad, tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que no se tenga ese resultado. Y yo, por supuesto, no estoy contento con el resultado, pero sí sé que hicimos todos los esfuerzos posibles. Y lo que digo hoy día, mire, cuando esta discusión fue hace 3, 4 meses, había mucha gente que también criticaba a las empresas. Yo nunca lo hice. Yo no soy una persona que cuando está en una situación compleja empieza a apuntar para el lado, ni en lo personal ni en mi rol como ministro. Pero aquí sí creo responsablemente que creo que es responsable decirlo, que la responsabilidad principal de lo que ocurrió el último mes, y que implica este cierre es de la empresa. Esa es mi visión, así como
pensaba que hace 3 meses no era la responsabilidad de ellos, porque efectivamente habían condiciones que no le permitían su desarrollo. Y creo que he sido consistente con eso. O sea, no he sido una persona que siempre le eche la culpa o la responsabilidad principal al otro, sino que cuando llegó el momento asumimos esa responsabilidad, sacamos este tema adelante, pero creo que en este caso sí fue principalmente responsabilidad de la empresa, en un contexto global de pérdida de competitividad, donde la empresa también tiene una responsabilidad muy importante, pero también tiene una responsabilidad relevante en las políticas públicas de los últimos 10 años, incluyendo lo que por supuesto nos compete como gobierno. Ahora, yendo a lo que señalaba el senador Saavedra. A ver, lo primero es que yo sigo pensando, y en eso comparto lo que dice el senador, que la producción de acero en Chile es un asunto estratégico, y hay que hacer un esfuerzo de política pública por construir un camino que nos permita recuperar esa capacidad de producción. Y eso, por supuesto, es responsabilidad de la política pública, de todos los que y todas quienes allí participamos, y nosotros haremos nuestra propuesta en su debido momento. Por supuesto, esto lo podemos seguir conversando, podemos seguir trabajando, pueden haber distintas ideas, pero tomo ese punto, lo comparto. Podrá resultar como no resultar, como todos los esfuerzos importantes de política pública, pero nosotros haremos nuestro esfuerzo. Comparto. Segundo, una cosa que decían los dos senadores, aquí no es que hemos perdido tiempo, aquí nadie ha parado nada. Nosotros seguimos a través de Corfo fomentando el hidrógeno verde para el uso productivo, para el uso del acero, ¿no? Seguimos acelerando el tranco en todas las cosas que sean relevantes. Nosotros llevamos meses, como les comentaba antes, conversando con los sindicatos, conversando con las empresas para el fortalecimiento de industria en el Biobío. Pensábamos que iba a ser en el contexto de Huachipato Abierto, al parecer eso no va a ser así, pero no es que hemos perdido el tiempo acá. Hemos podido, como se dice en buen chileno, caminar y mascar chicle. Y nos hemos puesto en todos los escenarios y vamos a seguir en ese, y eso es lo que nos tiene ahora en una situación muy adversa, pero en buen pie para poder abordarla. Y en buenas relaciones y en buena articulación con los distintos actores. Estoy de acuerdo que esto se puede catalogar con esta idea de cierre capítulo que presentaba el senador. Estoy de acuerdo que el país a partir de esto tiene que aprender y tiene que hacer una discusión más profunda respecto a cómo su estrategia de desarrollo puede encontrar un camino para la industria y la manufactura. Y nosotros hemos hecho algunas cosas en esa línea, hemos hecho avances importantes y lo vamos a seguir haciendo y vamos a acelerar el tranco en esto y espero que la discusión política, los distintos partidos políticos sean más receptivos respecto a esto. Porque cuando se pierden empleos industriales, eso genera una serie de impactos en distintas dimensiones, que lo que ha probado incluso en el resto del mundo es que puede tener incluso repercusiones en términos de la calidad de la democracia. Los empleos industriales son muy importantes. Son empleos además donde existe una cohesión social distinta, además de sus salarios más altos. Buenas relaciones en general entre empleadores, normalmente con sindicatos fuertes, en fin, es un tipo de sociedad distinta lo que se juega en los empleos industriales y por eso es importante tener ese debate que plantea el senador. Ahora, una última reflexión que creo que es muy importante y que creo que todas las veces que hemos discutido en esta comisión así ha sido el caso, pero no ha sido siempre el caso así en la discusión de políticas públicas. Creo que tenemos que tener mucho cuidado, y nosotros siempre lo hemos tenido como gobierno, en cómo nos referimos a nuestros socios comerciales. Nosotros somos un país abierto y lo vamos a seguir siendo. La región del Biobío es una región abierta. Entonces, yo soy un convencido que Chile puede encontrar un camino que fortalezca el desarrollo de su industria, al mismo tiempo que no disminuye, que no atenúa esa vocación de economía abierta. Y tenemos que ser muy responsables y cuidadosos respecto a cómo hacemos ese camino, que insisto, lo creo posible, pero digamos, no por fortalecer el mundo industrial vamos a descuidar, por ejemplo, otros sectores productivos que son muy, muy relevantes de nuestra economía. Eso, presidente. Le pido disculpas por tener que retirarme. Denos un minuto más para Espero dos comentarios minuto, cortos, por favor, por supuesto, ministro. Por supuesto, presidente. Senador Saavedra. Al hueso, ministro. Oiga, lo del plan Marshall, yo imagino que tenemos plata para eso, porque sin plata es un anuncio. Y está bien, pero hay que hacerlo. Y lo segundo, a propósito del fortalecimiento, esto se lo plantea el ministro de Agricultura, que tiene que ver con
cómo recuperamos los territorios que, producto de los incendios, hoy día están deforestados y corren cero riesgo, por tanto, de transformarse en terrenos inertes, producto de que perdieron toda su protección. Ahora vino la lluvia, en fin, los lavó, dicen los entendidos. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Es que también allí vamos a tener, sobre todo para los pequeños y medianos, hasta ahí, propietarios de esos terrenos, tener un incentivo a las plantaciones que es distinto a lo que está escrito en el programa originario del presidente Boric, que se perdió en la primera vuelta. Entonces, hoy día tenemos que tomar una decisión también respecto de cómo nos replanteamos el desarrollo forestal para adelante, porque para atrás ya está hecho todo, y tenemos una crisis muy severa, porque acuérdense que quebraron todos los aserraderos, sí, entre otras cosas porque también usaban madera robada, ¿ya? Entonces, con la ley de sanción de madera robada, que anduvo quedando una complicación mayor, ¿ya? Digamos también las cosas como son. Así fue nomás, ¿ya? Entonces, allí hay un problema, porque estábamos agregándole valor ahora al mundo forestal, pero el argumento que dicen los dueños de los aserraderos industrializados nos dicen, mire, es que están muy lejos los palos, están por allá por Valdivia. Entonces el costo de transporte es también atendible y por lo tanto hay que reforestar la región, que puede ser 70% entre pino y eucalipto y 30% de nativo, porque es más aconsejable desde el punto de vista de la biodiversidad y de la protección del mismo bosque cuando usted coloca este tipo de plantaciones. Se lo planteo porque creo que es otra decisión que la política económica va a tener que tomar en el país y particularmente tiene que ver con nuestra región, porque si no, el descalabro en ese ambiente de la producción forestal va a ser también cuantioso. En los últimos, no sé, muchos años no se ha plantado nada en la región de Biobío. Ahí tenemos otro desastre en ciernes, pero yo un solo comentario, ministro. Efectivamente, puede que usted haya hecho todos los esfuerzos posibles para una industria con futuro. Solamente hay que tomar nota de que los resultados fueron o han sido malos con las estrategias que se llevaron a cabo. Y además, en la pasada se tensaron las relaciones con nuestro principal y por lejos principal socio comercial. Entonces, la receptividad de la que usted habla también tiene que tenerla no solamente para este lado, sino que también para su lado, porque los resultados de esto no fueron buenos. Y la región de Biobío, cuando veo el tema forestal también, lo forestal, hasta el momento no tenemos problema, porque claro, como los bosques se demoran en crecer, todavía hay bosques, pero cuando uno va a ver cuánto se ha plantado, es nada. Entonces, la región va a tener un problema. Entonces, yo también le pido al gobierno que haga una autocrítica mucho más allá de decir, se hizo todo lo que... Porque no, algo pasó que la estrategia simplemente no resultó, y ojalá que el gobierno también pueda ver en qué parte, obvio que las empresas tienen, esto no es para liberar de responsabilidad a las empresas, pero el gobierno también tiene que ver cuáles son las estrategias que funcionan, ya que claramente no funcionó, por lo menos de lo que podemos ver. Ministro. No, yo me tengo que retirar, presidente, pero estoy... creo que ya he hablado suficiente, largo como la mayoría de las veces, y les pido disculpas por aquello. Muchas gracias por estar con nosotros y le agradecemos su presentación. Yo no sé si alcanzamos puede retirarse, ministro, si así lo necesita, y también lo agradecemos a Jean Paul su presencia a esta invitación. Estamos en la hora, yo no sé si es que alcanzamos a recibir al subsecretario o lo dejamos para la próxima sesión. Ya, le vamos entonces a disculparnos entonces con el subsecretario, y Jean Paul, si usted se necesita ir, por favor, también se... Sí. Ya pues, gracias por el tiempo, y se fue el ministro, pero quería darle un agradecimiento en particular a él. Yo sé que se la jugó y comprendo su frustración, y lamentablemente no pudimos seguir adelante, pero justo se tuvo que retirar, así que no me escuchó. Ustedes le cuentan después ahí. Nosotros le vamos a contar. Muchas gracias, y gracias por esas palabras también. Que le vaya bien, pues. Okay. Un gusto. Bien, entonces el subsecretario se tiene que ir. Ya. Bueno, vamos a dejar entonces, senadores, al subsecretario del Trabajo para una próxima ocasión. ¿Les parece?
La próxima sesión lo vamos a convocar. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión... Subsecretario, lo dejamos para una próxima sesión, si le parece. Yo entiendo que usted se tiene que ir en pocos minutos. Estábamos hablando para hacerlo así. Senador, solamente, aprovechar de saludar a la comisión. Toda la disposición a poder hacer la presentación en la sesión que estimen. Ya. Pero por temas de agenda ahora tengo que partir a otra reunión. Sí, esto se nos alargó y estamos conscientes de aquello. Así que muchas gracias y le pedimos disculpas también por la espera y lo vamos a poner en la próxima sesión. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.